Buenos días traders, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí van un día más con vosotros, un día más, en este caso, analizando el oro contra el dólar, ya sabéis, analizando lo que viene siendo el oro. Espero que estéis bien y que estéis disfrutando de esta maravillosa semana de julio. Ya sabéis que el oro no deja indistinto a nadie y las noticias fundamentales que vamos conociendo estos días de Estados Unidos tampoco os deberían dejar indiferentes a vosotros. Ya sabéis que, como siempre, os animo a que os suscribáis, a que entréis en el canal de Telegram para contestar más preguntas y participar de las votaciones, porque ya sabéis que estos vídeos a mitad de semana muchas veces son consecuencia de encuestas que hago preguntándoos qué más os interesa que analice durante toda esta semana. Por lo tanto, ya sabéis, no perdéis la oportunidad y votar. Y sobre todo, dadle un like, que ya sabéis que ayuda un montón a esta fantástica comunidad. Y, como siempre, para aquellos que no hayáis visto nunca un vídeo mío, deciros que consta de tres partes fundamentales. Una parte de análisis fundamental, una parte de análisis técnico y una conclusión con ambas partes donde os comento cuál creo que va a ser el precio objetivo del oro para esta semana. Y dicho lo cual, pues arrancamos. Deciros que con las noticias fundamentales ya estamos a miércoles, ya hemos pasado esta primera semana, ¿no? Estos primeros días de vacaciones, ¿no? En Estados Unidos, ya sabéis que han sido los días de la independencia y por lo tanto Estados Unidos, el mercado se encontraba cerrado y estos días pues está prácticamente metiéndole toda la volatilidad acumulada del lunes y el martes. Y también tenéis que tener en cuenta que el día de ayer hubo noticias. Tuvimos las minutas de la FOMC. Ya sabéis que la FOMC es la Reserva Federal y la Reserva Federal, en cuanto a activos relacionados con el oro, es la que manda. ¿Qué os puedo contar? Pues os puedo contar algo muy sencillo. Os puedo contar una película de terror, una película donde la Reserva Federal considera que las cosas están realmente bien y que no hay motivos para dejar de subir los tipos de interés. De hecho, probablemente, todavía no lo han terminado de aclarar, van a dejar este verano pues de relativa tranquilidad, también ellos tienen derecho a descansar y yo no voy a ser quien les diga lo contrario, pero que en septiembre esperemos subidas de tipos. De hecho, se esperan 2 subidas de tipos por parte de todos los analistas, todos los bancos y todos los informes. Así que ellos no van a defraudar nuestras expectativas, subiendo los tipos hasta el 6%. De hecho, el día de hoy viene también a reforzar la idea de la Reserva Federal de subir los tipos de interés. Y luego ya os comentaré la relación que tienen los tipos de interés con el oro. Entonces, claro, vamos a las noticias de hoy, noticias que han sido publicadas hace escasamente una hora y nos encontramos, primero, el empleo no agrícola no es que haya sido positivo, es que sea más que duplicado. Es decir, las previsiones eran que bajara de 267.000 que teníamos en el mes de mayo, de junio, a 228.000. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues chararán, magia. Pasamos a 497.000, es decir, más del doble de lo previsto y encima casi el doble que en el mes anterior. Claro, cuando hablamos en términos de empleo no agrícola, es decir, empleo en el sector servicios, en el sector industrial, esto va de la mano del PMI, por ejemplo, del sector servicios, que de hecho ha salido también un poquito más tarde, ya ha pasado de 54,1, que eran las previsiones, a 54,4, es decir, mejor de lo esperado. Sin embargo, las peticiones de desempleo iniciales, que se prevían que iban a estar en 245, pasan a 248. A efectos prácticos es una nimiedad en comparación con todo el empleo no agrícola que se ha creado. Tened en cuenta que las peticiones de desempleo también muchas veces se producen por efecto de temporalidad en algunos sectores, también por ejemplo en el sector agrícola, ¿no? Que no se tiene en cuenta dentro del empleo no agrícola, previamente, obviamente, como es lógico. Por lo tanto, tenéis que tener en cuenta que Estados Unidos, el mercado laboral va como un tiro. De hecho, en unos minutos conoceremos, a lo largo de probablemente este vídeo, en tan solo 4 minutos conoceremos, y yo os iré contando y al final del vídeo os lo diré, cuál va a ser el ISM no manufacturero del PMI, las ofertas abiertas de empleo y también las reservas las reservas de petróleo, pero eso ya no nos interesa tanto para el dólar, o sea, para el oro. Y luego el viernes pues tenemos las ganancias mensuales y las nóminas no agrícolas, que visto lo visto, el empleo no agrícola pues probablemente termine de tirar muy para arriba. Y por último, la previsión de desempleo. La previsión de desempleo que está en un 3,7, es decir, plana, pero visto lo visto, incluso no me cabría esperar que bajara a un 3,6 o un 3,5%. Pensad que es que se ha más que duplicado. O sea, no sé, creo que tenéis que ser conscientes de la magnitud. Es decir, aun subiendo los tipos, y además que lo dijeron en la Reserva Federal en la reunión de ayer, dijeron, vamos a hacer un estudio analizando las consecuencias de la subida de tipos de interés tan rápida que hemos tenido, más rápida desde los años 80. Ok, ¿qué efectos ha tenido? Bueno, pues los efectos es que por lo menos en el corto o medio plazo, porque ya llevamos un año de subida de tipos, no es que el empleo de Estados Unidos es que haya ido a peor, es que está yendo a mejor. Cosas que realmente no se sostienen porque dices, oye, ¿y cómo van los ahorros de las familias?
en peores de toda la situación, en peores de la historia. ¿Y cómo va la capacidad de ahorro de las familias? En la peor situación de toda la historia. ¿Y la capacidad de pago de las familias cómo está? En máximos históricos. Pero oye, si no tienen capacidad de ahorrar, bueno, pues todo esto que os cuento del contexto general nos permite pasar al contexto del oro. El contexto del oro, ya sabéis que el oro es seguridad e industria. Depende de estas dos cosas. Y también, por supuesto, inflación. Entonces, ¿la inflación se está reduciendo? Sí. ¿La inflación es acumulativa? Sí. Es decir, que con esto os quiero decir que no penséis que el oro, como baja la inflación, va a caer de una manera brutal y astronómica. No, ni mucho menos. El oro lo que va a hacer es corregir, porque obviamente ya no estamos en tasas de inflación del 7 y el 8%, pero sigue habiendo inflación subyacente y también pensad que venimos con el efecto base del año anterior. Es decir, que si un año sube un 10%, es muy raro que el año siguiente suba un 10%. Es decir, lo más normal es que los precios se vayan controlando con el tiempo, salvo en casos como Argentina y Venezuela, por si acaso hay alguno que me lo pone en los comentarios. Y deciros que en este caso, pues lo más probable es que el oro lo acabemos viendo, y ahora ya pasamos a la parte técnica, lo acabemos volviendo a buscar zonas de mínimos que ya hemos visto durante estas semanas, que no nos deberían asustar, que además coinciden también con estas zonas. Fijaros que yo creo que son 4 zonas clave, que si os dais cuenta son zonas donde el precio tiende a paralizarse, o al menos ha tendido a paralizarse durante estos años. Fijaros también que coincide con la zona de mínimos del año 2022, es decir, estamos en una zona de mínimos del oro, pero no porque el oro valga menos, sino porque el apetito por el oro, porque ahora mismo hay elementos más rentables, véase la bolsa, véase los bonos del tesoro que están pagando rentabilidades cercanas al 6%, etcétera, pues hacen que el oro sea menos atractivo, pero no deja de ser ni mucho menos un refugio y un refugio frente a una posible recesión. Ya sabéis que se lleva mucho tiempo hablando de una recesión, pero en este caso, pues ya hay muchos bancos que dicen, oye, va a haber una recesión, va a ser ligera, pero bueno, oye, nos podemos favorecer de ello, ¿no? Entonces, yo lo que creo es que primero, en el corto plazo, es decir, en el corto de lo que queda esta semana y principios de la que viene, ya sabéis que cuando hago un vídeo a mitad de semana, pues lo que por lo general os digo es, oye, que esto también es aplicable a la semana próxima, por lo menos al lunes, martes, a efectos de volatilidad, pues deciros que probablemente nos situemos como mucho por esta zona de los 1900, 1890, como mucho de caída. ¿Por qué? Porque tampoco hay motivos fundamentales para que esto termine de caer. Es decir, no hay datos de inflación, no hay datos de subida, simplemente ha sido una mención. Y fijaros el efecto que está teniendo la mención de la subida de tipos frente al oro. Pero claro, esto en cuanto pasen unos días es un efecto de volatilidad. La gente se va a olvidar. Si esto no va a ocurrir hasta septiembre probablemente, pues bueno, pues como no va a ocurrir hasta septiembre, fijaros si hay posibilidades de que la gente se olvide de ello, ¿no? Y por lo tanto el oro, como se van a seguir sacando datos macroeconómicos, datos trimestrales, datos semestrales de PIB, muy probablemente por ahí vayan los tiros de la probable subida de tipos. Además, pensad que si sube el empleo, también en Estados Unidos existe una presión muy importante de inflación por parte de la parte salarial. Es decir, que también en cierta medida va a hacer que la inflación subyacente se siga manteniendo y por lo tanto suba. De hecho, incluso si nos vamos a los indicadores como las bandas de Bollinger, que es que utilizamos para todo, el RSI estocástico y el MAC, fijaros lo que nos encontramos. Fijaros lo que nos encontramos con un oro que ahora mismo viene de una situación totalmente descentrada. Un RSI, bueno, no he puesto el RSI estocástico, pero bueno, os podéis hacer una idea porque es más o menos lo mismo. Fijaros, el RSI con la media, fijaros que se ha cruzado justamente el día de ayer y de hecho nos encontramos en la parte negativa. Es cierto que todavía no ha llegado a los 30, pero fijaros que es muy raro que llegue a esta zona de sobreventa, ¿no? Solo llega en momentos muy puntuales de rebotes muy concretos, pero estamos obviamente en la parte de sobreventa. Y luego que os voy a contar de Bollinger, llevamos cerca de, fijaros que todo el rato está rebotando en la media inferior, llevamos desde el mes de mayo en la cota inferior. Oiga, esto va a terminar de corregir antes o después. De hecho, ha rebotado en la resistencia, fijaros, 2 veces que la ha intentado traspasar y no la ha traspasado la de 1925. Por eso os digo que lo más probable es que cuando llegue a 1900, que es un punto redondo, un punto exacto, y además viendo esta estructura, lo más probable es que acabemos viéndolo rebotar y que vuelva a buscar los 1900, que coincidirá con la banda de Bollinger. Es decir, que aquí habrá que salirse sí o sí porque lo más probable es que haya una liquidación de posiciones. En el largo plazo, por supuesto, comprar oro es un valor seguro, pero ahora mismo, a día de hoy, hay otras opciones más interesantes. Espero que os haya gustado el vídeo, espero que os haya aclarado lo que va a pasar con el oro esta semana. Ya sabéis que el contexto fundamental depende mucho y, como siempre os digo, suscribiros al canal, dadle un like, ya sabéis, uniros a la comunidad de Telegram que está muy entretenida estos días y nos vemos en el próximo análisis. Un saludo y hasta la próxima.